que va a ser un territorio totalmente distinto, que es sobre la utilidad de los métodos elastográficos en el paciente con enfermedad hepática avanzada, que va a presentar el doctor Joan Genescà del Hospital Vall d'Hebron. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al director del curso y a los moderadores y a la Asociación Española la amable invitación. Este es el tema del que voy a hablar. Yo básicamente me voy a centrar en la elastografía de transición, el FibroScan, y voy a utilizar mucho el término enfermedad hepática crónica avanzada, especialmente las siglas en inglés. Cuando uno piensa en qué ha representado el FibroScan en hepatología, quizá una pregunta que nos podríamos hacer es ¿quién se le ocurriría en el momento actual hacer una biopsia hepática para tratar un paciente con hepatitis C? El FibroScan ha sido sin duda, la elastografía, un avance importante, en mi opinión, el avance diagnóstico más importante de los últimos 25 años en hepatología. Y a veces cuando reflexionamos sobre el progreso y la capacidad de innovación del ser humano, no nos damos cuenta de ejemplos de nuestra vida diaria. Por ejemplo, el queso. El queso, que es un producto de 5.000 años de antigüedad, básicamente consiste en la separación de la fase líquida o suero, dejando la parte sólida, que por un proceso de maduración en el que intervienen bacterias, mohos, enzimas, etcétera, se llega a obtener el queso. Este proceso, a lo largo de los años y en distintas partes del mundo, ha dado lugar a más de 2.000 variedades distintas de queso, y solamente en Francia, que es el país del queso por excelencia, hay aproximadamente unos 400 tipos de queso, de manera que los franceses pueden comer queso cada día, un queso diferente durante todo el año. Y ustedes se preguntarán por qué hablo del queso y qué tiene que ver el queso con el hígado. Y probablemente todo arranca de una película del año 71, perdón, French Connection. El director era William Friedkin. William Friedkin dirigió poco después El Exorcista. Esta película tuvo mucho éxito, muchos premios. El de actor principal era Jim Hackman, pero muchos recordarán que había un actor español, Fernando Rey, que salía en esta película. O sea, a partir de esta película se acuña el término French Scan Connection, en el cual se empieza a conectar el queso con el FibroScan. Y con el tiempo van apareciendo noticias en la prensa, concretamente aquí en The Mirror, donde se habla de un escáner de queso que es capaz de detectar la enfermedad hepática. Incluso aquí se hace un juego de palabras entre unbelievable y el brie y el liver. Bromas aparte, quería aprovechar esta presentación para rendir homenaje a lo que yo creo que es un magnífico ejemplo de innovación y de colaboración entre el mundo de la ingeniería y la medicina, y concretamente Laurent Sandrin, que es actualmente uno de los dirigentes de Ecosens. Él estaba haciendo la tesis de física a finales de los años 90, en la Escuela Superior de Física y Química Industrial, una escuela que depende del Instituto Tecnológico de París, en la zona de Montparnasse, y trabajaba en el laboratorio de ondas y sonido. Él trabajaba en la elastografía pulsátil y desarrollaron un prototipo, y junto con otros compañeros, sobre todo con un ingeniero electrónico, Jean-Michel Skenov, fundaron Ecosens en 2001. Entonces, con este prototipo se dieron cuenta que podían medir la dureza de sustancias sólidas. Y intentaron introducirse en la industria alimentaria para evaluar el proceso de maduración de los quesos.
las cosas no les fueron bien por allí y cuando estaban un poco desesperados, en una cena informal con médicos de un instituto, de una mutua cercana a la escuela donde estudiaban, concretamente la mutua Montsouris, en una cena informal, en la conversación, alguien pensó que el queso y el hígado tenían cierto parecido en cuanto que eran blandos y tenían una corteza exterior, y empezaron a hacer experimentos en los sótanos de la institución donde trabajaban, en los sótanos de la escuela superior, porque no podían trasladar el aparato que tenían, y empezaron a darse cuenta que este instrumento era útil. Rápidamente y poco después se hicieron unos estudios más serios con Michel Bogaran, y en el año 2003 se publicó el primer artículo y se puso a la venta el primer modelo comercial. Por lo tanto, en un periodo de 10 años, esto ha sido una realidad, y el número de publicaciones y la aportación de esta técnica yo creo que ha sido muy importante. Este es el esquema de lo que voy a hablar. Primero hablaré de la situación preelastografía y después de aquellos aspectos que yo creo que más ha incidido la elastografía en la enfermedad hepática crónica avanzada. Cada una de las 5 partes estará relacionada con un queso, y la primera parte es el Brie de Mier, en segundo lugar el Camembert de Normandía, el Rochefort, Saint-Félicien y un queso del País Vasco francés que se llama Osso Irati. Me encantaría hablar más de los quesos, pero yo seguramente no tendré tiempo, y además es probable que no me volviesen a invitar en otra ocasión. Por lo tanto, vamos a seguir con la presentación. En la época preelastografía, ¿cómo hacíamos el diagnóstico de una enfermedad hepática crónica avanzada o cirrosis? Pues bueno, muchas veces no lo hacíamos. Otras veces nos dábamos cuenta cuando el paciente se descompensaba. Si hacíamos una biopsia, evidentemente lo veíamos, y los datos clínicos y de imagen pues nos podían ayudar. Y nos podíamos encontrar en situaciones como esta. Este joven y bello venía a la consulta, tenía unas transaminases normales, una ecografía normal, y le decíamos, no te preocupes, no pasa nada, no tienes nada. Entonces, a veces ocurría que este paciente iba a otro médico que era más agresivo, le hacía una biopsia y se encontraba con una cosa así. O te llamaban de que estaba en urgencias y que tenía una hemorragia por varices, o en una prueba de imagen le apareció un hepatocarcinoma. Y un escenario similar podía ocurrir en una enfermedad más actual, que son los pacientes con obesidad y esteatosis, que durante muchos años hemos ido diciendo a los pacientes, no se preocupe, es un poco de grasa, no pasa nada. Una forma buena de explicar el impacto de esto es con un ejemplo. Y este es un estudio muy reciente del Veterans, en el cual pacientes con cirrosis, 1.200 pacientes con cirrosis que tienen un hepatocarcinoma, los dividen en 2 grupos. Aquellos pacientes en que el médico que lo llevaba era consciente de que tenía una cirrosis, y aquellos que no eran conscientes. Pues fíjense bien que los que no se sabía que tenían cirrosis no se les hacía, o se les hacía mucho menos cribaje, y el porcentaje de pacientes con un hepato con fases avanzadas era más elevado. Cambiamos de queso y vamos a hablar un poco del impacto en la epidemiología del FibroScan. Con el FibroScan lo que hemos conseguido es que miramos la enfermedad hepática crónica de otra manera, en el sentido de que nuestra visión es mucho más amplia, y como es una técnica fácilmente aplicable, la podemos realizar en muchos más pacientes. Y esto ha dado lugar a que se puedan hacer estudios poblacionales. Aquí tienen un resumen de varios estudios, 2 europeos y 4 en población normal oriental, que son gente que va a hacerse una revisión médica utilizando FibroScan, y fíjense que los porcentajes de pacientes aparentemente sanos que tienen una fibrosis significativa, pues es alrededor del 10%, y aquellos pacientes que puedan tener ya una enfermedad hepática avanzada es alrededor del 1%. Si nos fijamos más en grupos de riesgo,
Por ejemplo, aquí tenemos este estudio que estamos haciendo en Vallebrón, que es un estudio en colaboración con cardiólogos, endocrinos, sobre riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos. Es un estudio financiado por Carlos III. Hasta el momento se han evaluado 124 pacientes. Todos estos son pacientes diabéticos de primaria, que están totalmente asintomáticos y se les hace, entre otras cosas, un fibroscan hepático. Fíjense ustedes que ya los fibroscanes no son iguales en los controles y los diabéticos, pero más del 10% de los pacientes que aparentemente no tienen nada, tienen un fibroscan por encima de 10. Y la mitad de ellos probablemente, dado que la mediana es de 16, es posible que tengan una enfermedad hepática avanzada o una cirrosis. Otra forma de examinar la aportación del fibroscan es si nosotros hacemos fibroscanes sistemáticos en pacientes con enfermedad hepática crónica que no tienen signos clínicos de cirrosis, aquí tienen 3 series distintas, y miramos qué porcentaje de pacientes tienen fibroscanes altos, esto es aproximadamente un 10%. Y otra manera de mirarlo es si cogemos todos los pacientes con fibroscanes por encima de 13, 13,6, dentro de este grupo de pacientes hay aproximadamente un 25% de pacientes que no tienen signos clínicos de cirrosis, o sea que se nos escaparían. Y estos pacientes con esta cirrosis llamada oculta evolucionan peor que los pacientes que no tienen un fibroscan elevado. Por lo tanto, si no sabemos lo que los pacientes tienen, no podemos actuar. Voy a pasar ahora a comentar y a intentar explicar el término, de dónde viene el término enfermedad hepática crónica avanzada compensada. Si hemos dicho que estos test no invasivos, están cambiando el panorama, de forma que tenemos mucho más pacientes detectados en fases tempranas de lo que antes llamaríamos cirrosis o enfermedad hepática crónica avanzada, pero estos pacientes que detectamos no todos son cirróticos, y sobre esta población hemos de actuar y hemos de hacer recomendaciones. ¿Por qué este término? Bueno, este término, si nosotros somos capaces de dar un nombre y enmarcar una situación clínica y saberla reconocer, esto nos permitirá seleccionar mejor pacientes para estudios clínicos, para estudios terapéuticos y para proporcionar recomendaciones de cribaje y actuación clínica en un grupo que tendremos claramente definido. ¿Y por qué este término y no cirrosis? Bueno, esto es un debate que ya lleva tiempo, yo creo que está resumido aquí. La cirrosis es un diagnóstico histológico. No siempre hay cirrosis cuando decimos que un paciente tiene F4 por un test no invasivo. No ha habido nunca ningún consenso de cuál es la definición clínica de cirrosis. Además, sabemos que en pacientes precirróticos pueden tener hipertensión portal y que probablemente hay que empezar a hacer cribaje de hepatocarcinoma en estados precirróticos. Esto cada vez se está viendo más, sobre todo en los pacientes con NASH. Y por lo tanto, hemos de cambiar los conceptos y adaptarnos a la nueva situación. Aquí he resumido en las 4 diapositivas dedicadas a este concepto en la reunión de consenso de Baveno del año pasado, en el cual se dice que la elastografía permite identificar a estos pacientes con enfermedad avanzada en fases tempranas, que el término refleja que hay un espectro entre fibrosis avanzada y cirrosis, pero que desde el punto de vista clínico no es distinguible, y que los dos términos, cirrosis compensada y enfermedad hepática crónica avanzada, se pueden aceptar, después hablaré sobre ello, y esto es un punto importante. Cuando detectamos un paciente que etiquetamos de enfermedad hepática crónica avanzada, hay que enviarlo a un especialista en enfermedades hepáticas. Y aquí, esto es otro punto importante, se acotan unos puntos de corte para definir. Por debajo de 10 kilopascales el paciente se descarta que tenga enfermedad hepática crónica avanzada, por encima de 15 se puede asegurar con cierta confianza, y entre 10 y 15 se sugiere que se haga otro test confirmatorio
que no están claramente definidos. Por tanto, yo creo que ningún día mejor que hoy. Hoy es el 235 aniversario del nacimiento de René Laennec y, por tanto, quizá ha llegado el momento de pensar y de dejar atrás conceptos que están basados en clasificaciones histológicas, porque además la evolución de la hepatología es hacia menos biopsias cada vez y, por lo tanto, hemos de definir los estadios clínicos de la enfermedad con los criterios que estamos utilizando. El concepto de enfermedad hepática crónica avanzada compensada sustituiría a todo este grupo de pacientes antes de descompensarse a partir de una fibrosis grave con estos criterios elastográficos. Cambiamos de queso y pasamos al impacto de la elastografía en el pronóstico. Se ha publicado mucho sobre esto. Yo creo que este es probablemente uno de los estudios más emblemáticos, en el cual básicamente lo que se demuestra es que el FibroScan tiene una capacidad discriminativa en cuanto al pronóstico de los pacientes con enfermedad hepática avanzada muy similar al gradiente de presión portal. Y con esto yo creo que está todo dicho, porque el gradiente de presión portal probablemente es uno de los mejores predictores en estas fases de la enfermedad. Nosotros tenemos una experiencia similar, en el sentido de un grupo de casi 100 pacientes con enfermedad hepática crónica avanzada con un seguimiento más o menos largo. De forma basal, el FibroScan de 21 funciona perfectamente para separar pacientes, los pacientes que van a empeorar de los que no van a empeorar, pero es que además el FibroScan tiene esta capacidad de poderlo repetir con una cierta facilidad y con frecuencia, con lo cual tenemos una información añadida, y al hacer repeticiones de FibroScan, al cabo de aproximadamente 2 años, aquellos pacientes que empeoran más del 10% del basal también van peor que los que no lo hacen. Y si lo ponemos todo junto, pues tenemos una gradación de pacientes que no se van a descompensar hasta pacientes que se van a descompensar más de la mitad o casi la mitad, aquellos que tienen un FibroScan más alto y que empeora durante el seguimiento. El FibroScan también nos puede servir para seguir el tratamiento. Yo no voy a hablar aquí de la utilidad del FibroScan para el seguimiento a largo plazo de los pacientes tratados, pero sí que les quiero mostrar unos datos que a mí me resultan muy sorprendentes de un grupo de 41 pacientes con enfermedad hepática avanzada, tratados casi todos genotipo 1, con SIM-esophagus, de los primeros que tratamos en Vall d'Hebron. Y estos pacientes les hemos estado haciendo FibroScan hepático y esplénico de forma bastante continua. Y fíjense ustedes que a las 4 semanas de tratamiento, los pacientes se curan todos, a las 4 semanas de tratamiento hay una bajada importante, significativa del FibroScan. Y esta bajada, pues ustedes me dirán, bueno, esto debe ser por la inflamación que desaparece al desaparecer el virus. Pero lo que ya no es tan fácil de explicar es que cuando hacemos un FibroScan esplénico a estos mismos pacientes, la bajada de la rigidez esplénica es mucho más significativa y también muy rápida. Y aquí yo tengo dudas de que esto sea una bajada relacionada con hipertensión portal. Yo creo que aquí esto es muy especulativo, puede haber un cierto grado de fenómeno inflamatorio en el propio bazo que también mejora con el tratamiento. Les invito a que vean mañana el póster que tenemos de Mónica Pons, donde esta información está más detallada. Si, como hemos dicho, tenemos muchos más pacientes que en una fase avanzada de la enfermedad, ¿tenemos que endoscopiarlos a todos? La respuesta, en mi opinión, es que no. Y ya hace unos años que nosotros y otros grupos presentamos resultados indicando que con la elastografía y ciertos parámetros clínicos sencillos se podían detectar pacientes que seguramente no hacía falta endoscopiarlos. Y aquí hay un resumen de estos trabajos en el cual la elastografía es útil para descartar la presencia de varices, o sea, tiene un alto valor predictivo negativo, y el rendimiento mejora al combinarlo con otros parámetros, básicamente las plaquetas. Y que a los médicos nos va muy bien tener
criterios de clasificación muy sencillos que podamos usar cuando estamos delante del paciente y que no sean nada complicados. En Baveno se hizo una recomendación muy conservadora. Aquellos pacientes con un FibroScan menos de 20 y plaquetas más de 150 no hace falta que sean endoscopiados, esta es la recomendación. Y esto está basado en una serie de estudios que están aquí resumidos y que, para no alargarme, utilizando distintas reglas de clasificación con elastografía y plaquetas, lo que se ve es que prácticamente no se escapan varices de riesgo y el ahorro de endoscopias que se evitan pues oscila entre el 20 y el 50% más o menos. Esto es un estudio colaborativo que hicimos entre varios centros que sirve para ilustrar lo que estoy diciendo. Fíjense ustedes aquí, con el criterio de 25 de elastografía y plaquetas más de 150.000, solo se escapan 3 pacientes que tenían varices que debían de tratarse con un ahorro de un 23% de endoscopias. Estoy acabando. La elastografía también nos es útil para identificar pacientes con alta sospecha de hipertensión portal clínicamente significativa, es decir, un gradiente más de 10. Y aquí funciona exactamente al revés. Es mejor para asegurar, por lo tanto tiene un alto valor predictivo positivo, y esto es importante, no mejora con la asociación de otros parámetros, y en base a esta recomendación en Baveno se dijo que esto está validado solamente para enfermedad hepática crónica relacionada con virus, básicamente virus C, y la recomendación es que los pacientes con una elasticidad entre 20 y 25 se puede decir que tienen hipertensión portal clínicamente significativa. En el estudio Anticipate se vuelve a ilustrar esto. Fíjense ustedes que cuando tienes un FibroScan más de 25, da igual cómo tenga las plaquetas, el porcentaje de hipertensión portal clínicamente significativa es exactamente lo mismo, por lo tanto, con esto es suficiente. El 96% de esta serie con FibroScan más de 25 tenían hipertensión portal clínicamente significativa. Y si ponemos esto en forma de resumen, más o menos nos movemos en una franja que va de 20 a 30, con un valor predictivo positivo del 90 al 100% y un punto medio de 25. En resumen, espero que les haya convencido de que los test no invasivos, pero sobre todo la elastografía de transición, ha tenido un gran impacto en el manejo de la enfermedad hepática crónica, que el concepto de enfermedad hepática crónica avanzada yo creo que va a ser útil tanto para la práctica como para la investigación, que podemos cribar las varices en un grupo, evitar el cribado en un grupo importante de pacientes con unas reglas simples que utilizan la elastografía y las plaquetas, y también podemos seleccionar pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa utilizando el FibroScan. Yo no he hablado de otras técnicas de elastografía, pero pienso que estas otras pruebas probablemente son igual de útiles que el FibroScan. El problema es que quizá no tienen tanta evidencia en forma de estudios. Les dejo con esta imagen para que se les quede grabada en la retina, donde he añadido el gradiente de presión, una fase temprana y una fase tardía de la enfermedad hepática crónica avanzada, igual como antes se hacía con la cirrosis, con los puntos de corte de FibroScan. Esta es una caricatura del Hospital Vallebrón. Quiero agradecer a todos los miembros del grupo que me han ayudado a esta presentación, a los quesos, y muchas gracias. Bien, lamentablemente no tenemos tiempo para hacer más preguntas.